Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Abriendo Libros. El día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque les vengo a hablar de libros nuevos. Bueno, no son nuevos, pero son nuevos en el canal. El primero de estos libros es Por el color del trigo, escrito por Toñito Malpica. Este libro trata sobre el Principito, o más bien este aviador que se encuentra el Principito en su viaje. En este libro el aviador se llama Tonio, entonces conocemos la vida de Tonio, de cómo él quería volar, porque le parecía algo maravilloso, porque era cuando apenas estaban inventando estas máquinas voladoras, que ahora son aviones. Tiene un accidente y tiene que dedicarse a trabajar en una oficina súper aburrido. Entonces empieza a escribir historias. Y mientras escribe, aparece un personaje que es el equivalente al Principito, pero que se llama el Bribonzuelo. El Bribonzuelo empieza a hablar con Tonio, le da consejos sobre cómo mejorar su cuento y así. Pero Tonio piensa que está volviendo loco porque aparece ahí un personaje de la nada. Entonces está curioso eso. Y entonces la historia se va desarrollando durante varios años de la vida de Tonio. Y el Bribonzuelo aparece en diferentes etapas de su vida, cuando Tonio lo necesita. Cuando yo empecé a leer el libro no sabía que era como un retelling de cierta manera del Principito. Eso me enteré hasta después, cuando ya estaba a la mitad del libro. Pero es una historia que me gustó mucho porque El Principito es también un libro que me gusta muchísimo. Conocer como esta otra parte del cuento está chido, aunque no es original, no es del mismo autor, como quiera está interesante. El Bribonzuelo es un personaje súper divertido. No sé, me parece una historia muy bonita. Es un libro muy corto, tiene algunas ilustraciones. Por ejemplo, aquí está, no sé si lo ven muy bien por la luz, aquí está Tonio en la oficina trabajando. O sea, es una historia que me gusta muchísimo porque es muy linda, es un libro infantil y habla sobre el crecimiento de las personas, cómo hay que seguir tus sueños. Habla sobre la amistad. Habla también sobre esta nostalgia de lo que fue. Eso está lindo. La nostalgia me causa conflicto. ¿Por qué? Porque siento que es como un enemigo súper grande a las personas. ¿Verdad? Sí, o sea, no sé, no te deja avanzar. Porque es como que, bueno, o sea, siempre vamos a creer que lo que estaba antes era mejor de lo que es ahora. No. Y no siempre es así. El siguiente libro del que les vengo a hablar se llama Por una rosa. Fue escrito por Benito Taibo, Javier Ruescas y Laura Gallego García. Por una rosa son 3 reinterpretaciones del cuento de La Bella y la Bestia. Cuento escrito por Laura Gallego, otro cuento por Javier Ruescas y otro por Benito Taibo. Los 3 autores escriben como de formas muy distintas, entonces es interesante encontrarlos en un solo libro. Javier y Laura Gallego son españolas, Benito Taibo es mexicano. Entonces también se ve, sobre todo en Benito, se ve que pues es de México porque escribe sobre cosas como muy relacionadas a México y a Latinoamérica. Tengo un problema. Para empezar, el cuento que menos me gustó fue el de Laura Gallego García, lo cual puede ser que me odien porque Laura creo que es la autora como más consolidada en el mundo de la literatura juvenil e infantil, sobre todo en España. Pero fue el libro que menos me gustó. Digo, el relato que menos me gustó. El de Javier Ruescas me gustó muchísimo, creo que fue mi favorito, porque no esperaba que tratara los temas de la forma que los trató y el desenlace que tuvo la historia. De verdad, me gustó muchísimo, no pude parar de leerlo hasta que lo acabé. Además, Javier Ruescas es el líder del proyecto, es el que juntó a Laura Gallego y a Benito para crear esta historia, entonces creo que le metió como mucho esfuerzo, porque pues él era el líder del proyecto, entonces quería levantar Por una rosa, obviamente. Y la historia de Benito Taibo también me gustó muchísimo porque toca temas como de desigualdad, de pobreza, de corrupción, podría ser, de lucha. Habla sobre cómo muchas personas de Sudamérica y Centroamérica cruzan por México para llegar a Estados Unidos mediante este tren que se llama La Bestia. Aunque también la historia de Benito Taibo creo que es la más triste de todas, también me gustó muchísimo justo por esto, porque refleja una realidad. Y bueno, como son historias como muy cortas, no les puedo hablar como a fondo de cada una, pero creo que es un libro que pueden disfrutar mucho, sobre todo si les gusta alguno de estos 3 autores. Ahora les vengo a hablar de Guerra, escrito por Jan Teller. Se asustaron por ella porque hablé muy fuerte. Guerra es un libro interesante porque está en muchos. El libro está publicado en varios países de Latinoamérica, pero en cada país es una versión diferente. Para México tenemos una versión como adaptada a la sociedad mexicana. Guerra nos habla de qué pasaría si estuviéramos en guerra. Es un libro que trata de ponernos como en el lugar de personas que viven en países en guerra, que tienen que huir de esos países para tener una vida digna. Jan Teller te dice, bueno, tu país está en guerra, vives en esta colonia y está bombardeando tus alrededores, ya no puedes estudiar, no tienes que comer y tienes que ser un refugiado, te tienes que ir, creo que es a Honduras, que es el único país cercano que está en paz,
Y la gente de Honduras no te quiere porque eres un refugiado y vas a quitarle sus trabajos. O sea, básicamente es como una comparación a lo que pasa en Siria, por ejemplo, que los refugiados sirios huyen a países de Europa y de otros lados, pero nadie los quiere porque les dicen que van a robar sus trabajos y que va a haber inseguridad y que no hay lugar para ellos y bla bla bla. Entonces es un libro que te hace reflexionar sobre eso, porque creemos que estamos a salvo y creemos que eso nunca nos va a pasar, pero puede pasarnos. Es un libro muy cortito, tiene algunas ilustraciones para ejemplificar lo que pasa en esta guerra hipotética. Guerra no es mi libro favorito de la autora, pero creo que es un experimento bastante interesante para ponernos en los zapatos de otras personas. Ahora les vengo a hablar de Buenas noches, Laika, escrito por Marta Riva Palacio. Buenas noches, Laika es un libro infantil súper bonito. Siempre digo eso, los libros infantiles, aunque no sea bonito, pero pues ya es costumbre. Este libro se desarrolla en la Ciudad de México cuando lanzaron a la perrita Laika al espacio, los rusos. Podemos conocer la historia de Laika, es como se está desarrollando en las periferias de la historia principal. Y la historia principal habla de Sebastián, un niño que está muy interesado como en la vida de Laika y en la historia espacial y todo esto, en la carrera espacial. Y va a la escuela. Y en la escuela hay una niña que a él quería muchísimo, pero un día llega a esta escuela y descubre que el asiento de la chica está vacío y no saben qué pasó con ella. Está vacío durante varios días, él empieza a investigar, empieza a sacar conclusiones. Conforme vayas leyendo la historia vas a enterarte de por qué esta chica no está en su asiento. Y es algo muy interesante, es algo muy fuerte, es algo que es muy chido porque no esperaba esto de este libro. Este libro, como casi todos de los que les he hablado últimamente, tiene ilustraciones, aunque son ilustraciones en blanco y negro. Y hay partes del libro que están contadas así, como ¿cómo se llama esto? En espiral. En espiral. Perdón por no tener el IQ. De nuevo, no les puedo decir de qué va este libro porque sería spoiler, pero creo que es un libro que deberían de leer la mayoría de los chicos porque toca temas muy interesantes que ellos deberían de conocer. Y los padres también deberían de leer este libro para saber cómo reaccionar a estas situaciones. Entonces es un libro indispensable para todos, básicamente. Amigos, quiero recordarles que el 8 de julio voy a tener club de lectura de Un monstruo viene a verme en Guadalajara. Entonces se pueden inscribir aquí con este número, escriben un mensaje de WhatsApp y ahí les van a dar toda la información. También les recuerdo que cada mes hacemos club de lectura en Monterrey. Pueden escribir igual para que se inscriban. También el 22 de julio vamos a tener club de lectura en Saltillo de Un monstruo viene a verme. Y también voy a estar en Guatemala, creo que es el 18 o el 19 de julio, no recuerdo muy bien el día, pero estén atentos de mis redes sociales. Voy a presentar por primera vez 8 lugares que me recuerdan a ti fuera del país. Estoy muy emocionado y no sé si hay gente que me ve de Guatemala, pero estaré muy chido verlos por allá. También les recuerdo que tenemos una tienda en línea que se llama El Observatorio 828, en donde vendemos el póster de 8 lugares. También vendemos el libro de Selig, autografiado por Raiza, y vendemos 8 lugares que me recuerdan a ti, firmado por Alberto Villarreal. Y también tenemos libros de Y las letras nos unieron, firmado por Alexis y Lewis. Y bueno, no olviden que tengo un montón de redes sociales. Todas las voy a dejar en la pantalla y en la caja de descripción. Tengo Twitter, Facebook, Instagram y demás. Me gustaría que me escribieran por allá. No olviden que yo los quiero muchísimo, que les mando muchos besotes, muchos abrazos y que nos vemos en un próximo video.